Buenas noches, mi nombre es Faisuri Andrea Londoño Bedoya, estoy cursando la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas con la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy realizaré una disertación argumentativa sobre la siguiente pregunta: ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información a través de mapas conceptuales favorece la construcción de conocimiento científico en los niños y las niñas? Inicialmente hablaré del lenguaje y su función mediadora en el proceso de pensamiento. La idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos nos lleva a buscar una explicación teórica sobre las relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su posible relación en la determinación de acciones de un receptor. En este escrito se presenta un análisis teórico sobre algunos conceptos que componen el lenguaje y su potencial inferencial en los procesos de comunicación social. El lenguaje, al ser algo íntimamente ligado al ser humano y estar inmerso en varios aspectos de nuestra vida diaria, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas relacionadas con el pensamiento. Algunas ciencias, particularmente las humanas, han prestado atención especial al lenguaje hablado. Sin embargo, son innumerables los análisis realizados hasta el presente sobre el lenguaje escrito y sus características. El autor Ramírez dice que el lenguaje está preñado de conceptos generales que pertenecen al conocimiento y a la experiencia humana. Ramírez igualmente añade que así como las herramientas de trabajo cambian históricamente, también los instrumentos de pensamiento varían históricamente, del mismo modo que nuevas herramientas de trabajo dan lugar a nuevas estructuras sociales. Nuevas herramientas de pensamiento dan lugar a nuevas estructuras de pensamiento. Un aspecto fundamental en la representación de la información es la representación del conocimiento. El ser humano siempre ha tratado de representar y comprender la realidad que le rodea, y en ese intento ha generado múltiples teorías y ha desarrollado su creatividad artística, tecnológica y científica. En particular, se considera que la informática es una herramienta con la cual se puede facilitar la construcción de modelos de la realidad, ya que ha dado un universo conceptual en el que existen relaciones de materia, energía, normas o datos entre los entes u objetos que forman el universo. Se puede encontrar un modelo informático en el cual tanto el conocimiento que se tiene de los entes como de las interrelaciones entre ellos se pueden representar como datos y transformaciones entre estos. La forma más sencilla de representar el conocimiento consiste en asociar un dato o una etiqueta a lo que se quiere representar, que para la persona debe significar algo o debe tener algún tipo de idea o algo relacionado con lo que él cree que es. Además de concebir la tecnología como una forma de representar la información, también concebiremos el aprendizaje matemático como un proceso continuo de construcción de significado que realiza el estudiante gracias a la apropiación de símbolos y estructuras simbólicas y estructuras abstractos ordenados y jerarquizados. El aprendizaje matemático no se debe pensar en su capacidad para escribir cifras o en la memorización de datos o en la transmisión mecánica de rutinas procedimentales. Por el contrario, hay que apreciar el aprendizaje en un modo evolutivo, relativo a la construcción del significado matemático. Entenderemos por significado las representaciones subjetivas de todo aprendizaje o conocimiento que una persona tiene de ello. El registro intelectual personalizado de cada individuo, dado que el aprendizaje matemático es una construcción intencional y personal. Además, es algo que se va produciendo gracias a los instrumentos que ya se tiene o a los conocimientos previos que una persona ya maneja. Precisamos que es una construcción también condicionada por los elementos situacionales, las circunstancias, el contexto. El contexto no solo puede ser físico, sino también otorgado por una red intersubjetiva
que determina la dinámica relacional. Teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente sobre el lenguaje, representación del pensamiento, utilizaré la estrategia de mapas conceptuales como una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos que representa relaciones y significados. Es así que los mapas conceptuales simplemente son organizadores gráficos que mediante ciertos símbolos representan información, constituyen una estrategia pedagógica más en la construcción del conocimiento, en este caso de los niños y niñas. Serán de gran utilidad para los estudiantes como un método de estudio para posteriores evaluaciones y podremos usarlos en clase como un medio muy importante para explicar. Mediante esta herramienta se caracteriza, se jerarquiza, es decir, se da un orden lógico a las cosas y se relaciona información a nivel general o global y se forman proposiciones por medio del sistema de enlaces con conectores. Según el autor Novak, los nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y el lenguaje de ellos, o por un aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprenden los niños en la escuela y los adultos. El problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo en las escuelas es que los estudiantes memorizan definiciones de conceptos o algoritmos para resolver sus problemas, pero fallan al adquirir el significado de los conceptos en las definiciones o fórmulas. En este caso, el mapa conceptual sería una buena estrategia, porque allí no estaría todo lo que memorizan, sino que por el contrario lo deben imaginar y lo deben tener presente en su pensamiento. Los mapas conceptuales, por tanto, son una estrategia para los estudiantes porque los ayuda a aprender significativamente y a los educadores porque nos ayuda a organizar el material de trabajo y la información objeto de aprendizaje. También significa el mapa conceptual un método, porque ayuda a los estudiantes y a los educadores a captar el significado conceptual incluido en los conocimientos que se deben aprender. Además, se puede utilizar como un recurso de esquemas para representar el conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, es decir, en una clase ya dada podemos utilizar el mapa conceptual para sintetizar los conceptos y que sean los mismos estudiantes quienes amplían su información de acuerdo al pensamiento o conocimientos previos que ya tienen. Los mapas conceptuales deben ser simples, en este caso deben ser sencillos, si son para niños pues mucho aún, y mostrar claramente las relaciones entre conceptos y o proposiciones, que en lo comúnmente van de lo general a lo específico. Además, si vamos a utilizar mapas conceptuales, deben ser vistosos, que les llame la atención a los niños, donde ellos deben aprender algo muy importante, y es la estructura de los mapas conceptuales, las reglas que se deben tener en cuenta para hacerlo, los conectores que se deben utilizar, teniendo presente siempre que el mapa conceptual es una forma breve de representar la información y no una forma de enlazar frases y frases sin sentido, sino que por el contrario, en una palabra que nos va a representar un significado largo para ellos o que tiene una idea representativa, en este caso de los niños y niñas. Bueno, un ejemplo muy claro donde los niños pueden desarrollar su pensamiento científico a través de una representación de conocimiento o pensamiento, en este caso los mapas conceptuales, podría ser este ejemplo, donde hablaremos de las plantas y a partir de allí el concepto general serían las plantas, pero las plantas tienen unas partes principales, que serían las flores, las raíces, los tallos. En este caso, los niños ya harían los conceptos que a ellos les genera varias ideas. Ejemplo, ¿qué tienen las flores? ¿Qué relación tienen las flores con las abejas, la miel, etcétera? Los colores de las flores. Las raíces, ¿qué tienen que ver las raíces con las plantas y qué otras partes tienen las raíces?
Ejemplo que son, algunas son bulbos, que quiere decir alimentos. Otras podría ser la otra parte, que son los tallos. Los tallos tienen hojas, que son verdes, que son rojas. Este es un diseño que puede hacer perfectamente un niño. Nosotros también lo podemos utilizar en una clase, en cualquier tipo de tema. Podemos iniciar a partir de un tema, empezar a desglosar diferentes palabras que para nosotros y para los mismos niños y niñas tienen un significado. A partir de allí, ellos van a teorizar. ¿Por qué van a teorizar? Porque una palabra a él le va a significar un texto, una idea, un pensamiento. Además, aunque sean palabras que sintetizan una información, a la vez el mapa conceptual permite que en su pensamiento, que en su mente, el niño o la niña pueda tener una gran cantidad de información sin necesidad de copiarla en un cuaderno, simplemente a partir de una palabra o una idea. También hay que enfatizar en que se usen correctamente los conectores, puesto que ellos tienen gran importancia a la hora de enlazar la palabra con los diferentes contenidos. Bueno, de esta manera es que podemos concluir en que los mapas conceptuales permiten desarrollar en los niños y niñas el desarrollo del pensamiento científico. Además, también lo podemos hacer no solo con temas de clase, sino también a partir de preguntas que los niños realizan constantemente en el aula, como es ¿por qué llueve?, ¿por qué me muevo?, ¿por qué sueño? A partir de múltiples interrogantes que los niños realizan, podemos realizar mapas conceptuales. Además, los mapas conceptuales también pueden ser una forma de ellos presentar sus tareas, sus exposiciones, y a partir de ahí realizar una red donde los niños sepan que un mapa conceptual, aunque solo tenga algunas palabras, significa mucho y mucho pensamiento.